Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Jesús ha acudido junto con los 12 y otras personas que los seguían a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua como estaba mandado. Debían acudir los hombres mayores de 12 años a las peregrinaciones de Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. Y ahora están aquí cumpliendo con la ley establecida. Y sucede que en la ciudad de Jerusalén empiezan a tener cumplimiento varios de los anuncios de Jesús. Esta vez se nos relata que uno de los 12 del grupo que Jesús eligió con preferencia de muchos tenía por nombre Judas Iscariote. Se presentó ante los sumos sacerdotes. ¿Y quiénes son los sumos sacerdotes? Eran, en primer lugar, saduceos. Y estos no creían en la resurrección. Quien iba siendo sumo sacerdote, cuando terminaba su turno, seguía siendo llamado sumo sacerdote y era parte de este grupo. Ellos regían al Sanedrín. Y les dijo Judas Iscariote a los sumos sacerdotes: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Viene a hacer una negociación. Quiere venderles a Jesús. Ellos no encuentran la manera de eliminarlo y no tienen mejor manera que la traición de alguien del grupo de Jesús. Y por eso se ponen de acuerdo las dos partes. El discípulo traidor y los sumos sacerdotes. El precio establecido son 30 monedas y 30 monedas era el precio del salario de un pastor según el profeta Ezequiel. También, según el libro del Éxodo, es la indemnización cuando en el campo un animal mata a un esclavo. Es la indemnización por el precio de un esclavo muerto. Este es el precio en que han tasado la vida de Jesús. Y desde ese momento, Judas estaba buscando el momento propicio para entregar a Jesús a los sumos sacerdotes.
Cuando llegó el primer día de la fiesta de los panes ácimos son panes sin levadura que recordaban que de Egipto salieron a toda prisa y por eso no tuvieron tiempo de hacer leudar el pan. Se llamaba fiesta de los panes ácimos y duraba 8 días porque empezaban el 14 de Nisan a comer el pan sin levadura. Ese día los discípulos tomaron la iniciativa y se le acercaron a su maestro y le preguntaron: ¿en dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Esto es importantísimo por aquellos que están en la moda de negar que la cena de Jesús sea pascual. Aquí está el Evangelio. Aquí están las palabras de los discípulos y están las palabras de Jesús, que les dice a los discípulos: vayan a la ciudad, a casa de fulano. Vayan a la ciudad significa que Jesús no se encuentra en la ciudad, se encuentra muy probablemente en la ciudad de Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Este fulano, cuyo nombre no es mencionado, debe ser un discípulo de Jesús que probablemente ya le había ofrecido un lugar para celebrar la Pascua. Normalmente las reglas establecían que la Pascua debía celebrarse en la ciudad de Jerusalén y el darles hospitalidad era un deber de los ciudadanos de Jerusalén, un deber gratuito, pero quien ofrecía su estancia para celebrar la Pascua habían establecido los rabinos que le dieran como compensación o como gratificación la piel del cordero que hubieran sacrificado. Normalmente estos lugares eran estancias independientes de la casa de la persona que ofrecía la hospitalidad. Eran terrazas por las que se escalaba por una escalera externa. Y el tema es que Jesús les dice cómo le van a comunicar a este personaje que van para preparar la Pascua. El maestro dice: mi hora está cerca y voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Jesús como maestro va a celebrar la Pascua y la va a celebrar en la casa de uno de sus conocidos, pero con sus discípulos. Los 2 discípulos, que no sabemos quiénes son aquí, van a la ciudad, se presentan a donde Jesús los mandó y todo lo hicieron como Él les había ordenado. ¿Qué tenían que hacer? Llegar con esta persona y luego preparar lo que necesitaban para la Pascua. ¿Qué tenían que preparar? Primero el cordero, después las hierbas amargas que se requieren, los panes ácimos, los alimentos de la fiesta y aparte de esto, una salsa que hacían con frutas, pero que era del color de los ladrillos que hicieron en Egipto. El vino que utilizaban para las 4 bebidas rituales eran 4 cálices. Los panes eran ácimos, recordando que habían sido liberados a toda prisa. Las hierbas amargas eran para recordar la amargura de Egipto. Así fueron e hicieron todo, prepararon la cena de Pascua y al atardecer, reunido Jesús con sus discípulos, celebró la Pascua con los 12 y mientras cenaban, Él les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Todos se entristecieron y le preguntaron uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y Él les dijo: aquel que moja conmigo el pan en el plato es el que va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de Él. Jesús sabe que su muerte está predicha por Dios, por los profetas, pero pronuncia una cosa muy importante. En el género literario de las Lamentaciones, ay significa una condena a muerte, una condena irremediable. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado o traicionado. Para él era mejor no haber nacido. Y esto nos dice que se va a condenar. Son las palabras de Jesús contra las novedades o romanticismos de algunas personas. Si más le valiera no haber nacido, significa que no se va a salvar. Si se pudiera salvar porque al último cambió las cosas, ¿para qué decía esto? La sentencia de Jesús es muy clara, como lo es para Cafarnaúm, para Betsaida y para otros lugares.
Y entonces Jesús escucha la pregunta de parte de un discípulo llamado Judas el Iscariote que lo va a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Así el traidor se puso en evidencia. Sea alabado el Santísimo Sacramento. Que el Señor lo bendiga. Hasta pronto.